La naturaleza al servicio de tu salud. Hola Manuel Navarro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas Feliz, tardes, muy bien. ¿Qué andamos? qué bien. Aquí estamos de noche. Bueno, allá De en noche, estamos de Sudamérica, noche. pues, en Sudamérica es tan tarde. Pues nada, primero daros la bienvenida y estaba escuchando el vídeo atentamente y viéndolo y es muy interesante como estaba acordándome de un libro que escribió un gran naturópata en los años 30, creo que fue en el año 30, sí, 1930, ¿no? Que se llamó El retorno a la naturaleza, ¿no? Y ese libro que escribió se llamaba, este hombre era de origen alemán. Y escribió un libro muy interesante, estamos hablando de los años 30, prácticamente casi antes, entre el intervalo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, con toda la catástrofe que hubo tan enorme en Europa, ¿no? Y escribió un libro muy interesante que ejemplifica un poco lo que estás comentando ahora en el siglo XXI, ya en aquella época planteaba el retorno a la naturaleza para recuperar la salud en el sentido amplio, como hecho natural, ¿no? Ujú. Este naturópata se llama Adolf Hus, era, como digo, de origen alemán, y su libro pues, fue traducido a todos los idiomas, en español, afortunadamente en un ejemplar, se llama El retorno a la naturaleza, ¿no? Posteriormente, otro naturópata francés escribió un libro muy interesante ya en los años 70 que se llamaba Y la naturaleza tenía razón. Un libro también muy interesante que va en consonancia con lo que hemos comentado aquí, la necesidad del ser humano, ¿eh? De vivir en contacto con la naturaleza. Y naturaleza no nos referimos exclusivamente con los árboles, ¿no? Sino naturaleza a todos los niveles, ¿no? Que es lo que se llama, se hablaba siempre, también en el siglo XIX. Este es un tema que se ha visto venir durante mucho tiempo, nos ha ido, diríamos, advirtiendo entre comillas, ¿no? Entonces surge un movimiento en el siglo XIX que se llamó la filosofía natural, que era esa vuelta a la naturaleza, ¿no? Tan importante, ¿no? Y se acuñó un término muy importante que algunos, entre ellos, que tenéis aquí presente, lo he desarrollado, que dice que el ser humano es un continuum epistemológico con la naturaleza, ¿no? Entonces ya hay todo un desarrollo de tiempo que se ha llamado la filosofía natural, es decir, el retorno a la naturaleza, la vuelta a todos los niveles, y un elemento clave y fundamental es la salud como hecho natural. Y la salud como hecho natural es lo que aborda la naturopatía y el profesional naturópata que se encarga de que las personas, cuando nos apartamos, y hablo en plural, de la naturaleza, el cuerpo avisa y dice, hay que volver otra vez a la naturaleza. Y en ese aviso, en ese retorno otra vez, es donde el profesional naturópata apoya todo ese proceso de vuelta otra vez a ese equilibrio natural que decían los antiguos naturópatas. Dice, ¿qué es la naturaleza? Y dice, es esto, la salud es esto. ¿Qué hacemos los humanos? Pues nos apartamos. ¿Y qué es lo que hace la propia naturaleza? Avisarnos para que volvamos otra vez y corregir nuestros errores. O sea, que es una cosa. Si no se interpreta bien, pues evidentemente tenemos salud. Si no se interpreta bien, pues intentamos suprimir cualquier corrección que hace la naturaleza para volver otra vez al equilibrio. Como puede ser, por ejemplo, la fiebre, puede ser montones de problemas, ¿no? Que se entiende como algo negativo y son mecanismos adaptativos a la naturaleza. Y así los humanos pues nos hemos ido pues apartando por algunas circunstancias históricas de lo que es el hecho natural. Y ahora estamos en un proceso de vuelta otra vez a entroncar con la naturaleza. Pero algo importante también, Mónica, hay que decirlo, porque a mí me lo han dicho en muchas conferencias que he dado, ¿no? Dice, oye, no hay que confundir volver a la naturaleza con volver al primitivismo. No pretendemos volver al primitivismo, cuidado, ¿eh? Es un hecho de que con todos los avances científicos, con lo que hay, evidentemente hay que integrar lo bueno que tenemos de la civilización con la naturaleza. Punto. Ujú. Si conseguimos ese equilibrio, pero volver otra vez al primitivismo, evidentemente eso no es lo que pretendemos, evidentemente, ¿no? De que estemos otra vez desnudos, andemos descalzos y comamos la manzanita, la cojamos del árbol, ¿no? Eso a veces nos critican, a mí me han criticado en conferencias y digo, no, no, confundí, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la salud como hecho natural, que se puede abordar como hecho natural, evidentemente dentro del contexto social e histórico en el que estamos inmersos actualmente, evidentemente, ¿no? Así es. Bien, muy bien, perfecto. Gracias por la aportación, Manuel. ¿Cómo puede ayudar la naturaleza? Querer que todos dejen de vivir en las grandes ciudades y vayan a repoblar, por ejemplo, el campo, las montañas, la selva y los valles, suena idealista, ¿verdad? Es algo de repente Bucólico.
algo, ¿no? Utópico. Quizás solo algunos puedan hacer, pero también, como decía Manuel Navarro, con una fusión real, ¿no? Una fusión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por lo menos debemos saber cómo es que la naturaleza puede compensar los efectos, ¿no? Los efectos negativos de nuestra vida moderna en las grandes ciudades. Es eso, y de eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Cómo vamos a aprender a responder a esos efectos nocivos que las grandes ciudades nos dan? Y estamos a cada momento en contacto con ello. ¿Y cómo vamos a salir de eso? Porque gracias a la información y al conocimiento podemos enfrentar, ¿no? Podemos salir de ese aspecto. Bueno, entonces, para eso es que nosotros vamos a estudiar una carrera profesional de naturopatía. Esto es una carrera, no es un cursillo de, de una planta, de una técnica, no, esto es una carrera profesional. Estamos hablando de algo serio. Estamos hablando de una carrera profesional de vida, de salud. Estamos hablando de algo que transforma al ser humano. Vamos a pasar entonces a desarrollar esta ponencia. Vamos a ver entonces, gracias, ya han ido aumentando más personas, qué bueno, pues la Navidad y el Año Nuevo, pero están aquí. Vemos las grandes ciudades, ¿verdad? Siempre rodeados de naturaleza y todo. Pero a la vez vamos a ir desarrollando de este gran fundamento que es la alimentación. ¿Qué es lo que representa la alimentación en nuestras vidas? Nuestro cuerpo, actualmente nuestro cuerpo ha sido diseñado por la naturaleza y para ser alimentado por la naturaleza. Por tal motivo debemos consumir alimentos naturales, es decir, que hayan salido de la tierra, de la madre tierra, de la Pachamama y sin alteraciones genéticas. Aquí nosotros debemos hablar un poco acerca de los alimentos transgénicos, de esos agentes que ya están genéticamente modificados. Pero bueno, no es el caso. Vamos de frente, directo a nosotros. ¿Qué es eso? Por ejemplo, vamos a hablar del trigo, la soya y otros productos de consumo masivo. ¿Quién no come el pan todos los días? Ahora ya son modificados genéticamente. No lo sabías, pero entérate, es así. Pero ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo modificaron ahora mismo? Simplemente para que los dueños de las grandes empresas alimenticias tengan más lucro, más dinero. Eso es por la codicia que tiene el ser humano. Más ganancia. Todo alimento modificado genéticamente o transgénico altera el organismo humano porque no es natural, produciendo poco a poco. Al inicio no te va a pasar nada, pero poco a poco o lentamente va creando una enfermedad autoinmune y degenerativa. Pero como los grandes laboratorios que certifican la validez de estos alimentos y los organismos gubernamentales, ¿no? Que supervisan también, están copartícipes de estas cosas, de estas actividades lucrativas, no dicen nada, se quedan calladitos, no dicen nada. Hoy en día la alimentación de las grandes ciudades es un negocio muy, muy grande. No creas que las empresas alimenticias, todas esas empresas grandes, globalizadas, se preocupan por tu salud, ¿no? Nadie se preocupa por tu salud. Se preocupan por su lucro. Sé que esto puede sonar hasta conspiranoico, ¿no? Es algo raro, o algo que pueda afectarte, pero realmente es algo real. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a reflexionar. Mira este salón grande, amplio. Seguro te propongo algo. Vamos, yo quiero que ustedes participen. Pilar, que están ahí muchas personas, 13 personas acá. Te propongo algo, un ejercicio que tienes que hacer. Ahora que vayas a un supermercado, por ejemplo, en Lima, Totus, Plaza Vea,
muchos centros comerciales, pues donde se venden infinidad de comidas, todo tipo de variedad de comidas procesadas, que tú vas quincenal o mensualmente a hacer tus compras, ¿no? Pero ahora que vayas a un supermercado, observa todo y cada uno de los alimentos y pregúntate, hazte esta pregunta, ¿vale? Hazte esta pregunta y di, ¿este alimento hace bien a mi salud? ¿Cuál será la respuesta? No, simplemente tu respuesta va a decir no, en la mayoría de los casos. Quizás en algunos digas que sí, con esos productos que sí, pregúntate, ¿cuánto combustible, ¿no? ha tenido que gastarse para que llegue desde el campo hasta el supermercado? ¿Cuánto ha gastado? ¿Cuánto? Y si han tenido que agregarle tal vez algo a ese alimento para que no se malogre rápidamente, sino que en unas semanas, hasta que lo tengas en tus manos, qué conservantes, qué aditivos químicos le han tenido que incorporar a ese producto que tú tienes. Imagínate que tú te compres un ejemplo, cariño, te voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, cuando te venden un pote de aguacate ya procesado, un pote de aguacate. ¿Qué pasa cuando tú compras un aguacate normal, natural en tu casa y lo partes por la mitad? Si lo dejas un momento, 10, 15 minutos o 5 minutos, ¿cómo queda la mitad del aguacate? ¿No se oxida inmediatamente, se pone negro el contorno? O cuando tú partes una manzana, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente se oxida, ¿verdad? Se pone negro la manzana. Entonces, tú vas al supermercado y compras un pay de manzana, cremas de manzana. ¿Qué aditivo, qué químico le han tenido que poner a ese producto que tú estás comprando para que dure meses, 3 meses, mucho tiempo, porque tiene una fecha de caducidad? Pero para que se conserve han tenido que incorporarle muchas cosas más. Ahora mira esta comida que estamos hablando de Perú, de la gente linda de Perú, que si tú ves esta comida, se te hace agüita la boca porque es sabrosa, es rica. Estamos viendo el ceviche, la causa limeña, el lomo saltado, ají de gallina, no sé, chicharroncitos. Aquí hay muchos platos riquísimos, ¿verdad? Entonces, todo esto es un alimento que tú ingieres todos los días. Es sabroso, es rico. Sí, claro que sí. Pero esto que estamos hablando, que sirva de reflexión. La solución es comer natural, variado y nutritivo. Tiene que ser variado y nutritivo. Pero ¿cómo sabemos si es algo natural, variado y nutritivo? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber? Por ejemplo, si vamos a la zona del sur del Perú, le preguntamos en la sierra de la persona, en esa zona de sierra de Perú, le preguntamos, ¿comes bien? ¿Qué tal? ¿Cómo comes tú? Te va a decir, sí, yo como muy bien. ¿Y cuál es tu comida? En la mañana una patasca y mis panes, mi maca. Eso para él es comer bien. ¿Y de almuerzo qué tal? Almuerzo, arroz, papa, pollo, estofado de pollo o tallarines con pollo o guiso. Eso para él es comer bien. Y en la noche, pues igual otra vez otro guiso, papa, arroz, un poquito de pollo o un poquito de carne o un poquito de pescado. ¿Se dan cuenta la diferencia? Ahora, si vamos a Lima, en Lima le preguntamos a una persona, ¿cuál es tu desayuno? ¿Qué tal comes? Yo como muy bien. ¿Qué es lo que toma desayuno? Mi avena y mis 4 panes, pan con queso, pan con aguacate, y no sé, hay una variedad. Maca, soya, se come de pasada, se come rapidísimo porque está apresurado, porque la vida en las grandes ciudades es así, corre, corre. ¿Qué es lo que pasa aquí? Las personas comen, dice que comen bien, pero ¿qué es lo que han comido? La mayoría que han comido son alimentos que realmente hay una más cantidad de harina. Por eso el diabetes. Por eso los problemas de sobrepeso. No vemos a las personas como tienen sobrepeso, no vemos a las personas que están enfermas. Entonces,
Sí comen bien, toman su quinoa, comen sus panes, todo, pero en la cena, el limeño, ¿qué hace? Come su chifa, ¿verdad? Come su chaufa, come su pollo a la brasa con su Inca Kola. ¿Quién no quiere comer eso? Es, es fácil comer. ¿Y cómo está luego? En ese momento no pasa nada, pero con el tiempo, ¿cuál es la respuesta? Simplemente hay un síntoma. Su cuerpo es sabio que sale, le está dando a ese personaje un mensaje, pero uno no es consciente porque sigue comiendo así, su estilo de vida es así y sigue comiendo de esa manera totalmente que no es correcto. Piensa que está comiendo bien, porque él dice, yo como bien y como lo que me gusta, pero come en cantidades, cerros y cantidades y cantidades. O sea, no come, aparte de comer exceso, come un cerro de arroz chaufa, así una cantidad fuerte. Y él piensa que sabroso y cantidad es comer bien. Él piensa eso. Nosotros, los peruanos, tenemos ese concepto, ¿sí o no? ¿Alguien me puede decir, por favor, del grupo, esto que he contado, es verdad o no? Quiero escuchar. Mónica, Sí, mi amor. Mónica, buenas tardes. Mónica, buenas tardes con todos. Bueno, Sí, lo que tú dices, bueno, es así, ¿no? Se come, digamos, bien, como dicen acá, bien papiaditos, ¿no? Eh, Se come, digamos, mucho carbohidratos, mucha papa. Acá, sobre todo en la zona sur, es papa, chuño y puede ser su sancochado de pescado. Ese es un desayuno. Y si no comes así, es como que no has tomado desayuno, algo así, ¿no? Entonces, sí es verdad. Y en Lima también, ¿no? Siempre he visto, en la noche sobre todo, ¿no? Pollo a la brasa o hay veces su hamburguesa, ¿no? Y su jugo de quinoa o jugo de soya, algo así, ¿no? Eh, Ciertamente es así, Mónica. Eso es una gran verdad. Miren, quiero contarles algo. Luego de estudiar naturopatía, gracias, Pilar, por tu aportación y has confirmado a estos 14 peruanos que están aquí presentes, eso es una realidad, porque yo también soy peruana y sé lo que comemos ahí. Y gracias por tu aporte. Les quiero contar una historia. Luego de estudiar naturopatía y nutrición, recién me entero que en nuestra dieta peruana, falta alimentos con grasas buenas. Falta alimentos que contengan vitaminas, minerales, verduras. Faltan alimentos que contengan fibra para la buena digestión. Y también me he dado cuenta que sobran alimentos con carbohidrato, demasiado carbohidrato. Por eso el tema, como vuelvo a decir, la obesidad, pero para darme cuenta de eso he tenido que estudiar y vivir en otra cultura. Una cultura donde para el desayuno, aquí en Andalucía, comen, por ejemplo, una tostada, tomate, una rodaja de tomate y aceite de oliva, un té verde o un café, según la persona. Entonces, no se trata de comer cantidad, tampoco se trata de comparar y decir, acá es mejor, allá es peor, no. Se trata de estudiar, de tener conocimiento. ¿Cuáles son los elementos básicos que necesitamos para ingerir, para que nuestras células tengan los nutrientes necesarios para su metabolismo? Eso es lo clásico y lo simple y sencillo. Conocimiento puro y duro para aplicar en nuestro cuerpo. Luego de estudiar, quiero seguir contando, recién uno adquiere la perspectiva correcta, porque yo me he sacado el velo completamente, la perspectiva correcta y puede tomar decisiones correctas respecto a su propia alimentación. Y así lo hacen también los estudiantes de naturopatía. Los primeros meses que están estudiando comienzan a hacer su cambio en su alimentación y también ayudar a sus familiares. Y luego de unos meses inicia por una alimentación variada, equilibrada y con ese testimonio propio recién pueden recomendar y asesorar a otras personas que hagan lo mismo.
porque uno es el vivo ejemplo para las otras personas. Mírame a mí, yo tengo 50 años, pero gracias a que he modificado a mi alimentación, estoy súper bien. Gracias a que he modificado. Si yo no hubiera modificado, no hubiera conocido la naturopatía, ¿qué sería? Seguiría comiendo así unos cerros y cerros de carbohidratos y mi vida sería pues con problemas, enfermedades autoinmunes, porque el trigo, la soya, como son elementos genéticamente modificados, crean un caos, unas enfermedades autoinmunes que cuando van a hacer la analítica no encuentran de por qué está de esta manera, por qué tiene esta enfermedad esta persona. Bien, entonces la naturaleza nos entrega una variedad. La naturaleza nos provee de plantas de todos los tipos, frutos y hasta también carnes de animales, pescados. No se trata de convertirnos en fanáticos vegetarianos, también quiero hablar un poquito de eso, o veganos. No se trata de saber qué estamos comiendo y hacerle de decirme, no, yo me voy a hacer vegano, no, yo soy carnívoro, yo soy ovo vegetariano. No se trata de eso, sino equilibrio en tu vida, de manera equilibrada, en donde estés, pero que estés saludable. Eso es lo más importante. De ahí comienza todo. Mira, el eje principal es la alimentación. Tú puedes estar orando, rezando, haciendo yoga kundalini, estás haciendo yoga, te puedes ir al Tíbet, te puedes ir por todo el mundo y es más, tienes problemas emocionales, te puedes estar haciendo muchas cosas, pero si tú no te alimentas bien, no va a pasar nada. Porque tus células, tú tienes células vivas, tus células necesitan nutrirse. Y como tal, es importante nutrir nuestras células. Comemos por ellas. Vuelvo a decir que de ahí comienza todo, de la alimentación. Pero repito, si solo me dejo llevar por lo que dice la sociedad, ya sabes que hay una sociedad que nos acompaña a través de sus sistemas educativos, ¿no? Que tienen y económicos, terminaré viendo la tele, vas a ver la tele y comprando lo que allí dicen que es nutritivo. Por ejemplo, pan de molde Bimbo que compramos en Perú. ¿Qué nutritivo tiene eso? Es pura harina de trigo. No tiene nada de nutritivo, ¿vale? La clave está en la educación. Y gracias a la educación que vos vas a tener, ahora que futuro naturópata, vas a tener esa condición de poder ayudarte a ti mismo y ayudar a las demás personas. Debemos estar de la mano de ese gran conocimiento, aferrarnos al conocimiento. Las empresas farmacéuticas es como una especie que está a la espera, ¿no?, de las personas. Normalmente la persona come, se enferma y luego va a la empresa farmacéutica y luego toma su pastilla y le quita el dolor. Pero el problema sigue ahí, porque simplemente la farmacéutica no son imparciales, porque siempre te va a dar y es fácil darte y venderte porque es una economía que se está moviendo. Debemos buscar un sistema educativo que nos empodere, a todos nosotras, que nos empodere y que nos devuelva a la naturaleza, donde todo es gratis y en abundancia. Ahí es gratis. Mira cuánto terreno, cuánto verde, cuánta abundancia tenemos ahí. Necesitamos retornar a la naturaleza y comenzar a empoderar a este equipo humano, grupo humano, la familia, conectar con la naturaleza realmente. Mira, vamos a pasar ahora a esta parte importante que es importantísimo en nuestra clave, la bendita madre naturaleza, las plantas. Vamos a hablar un poco de las plantas. Las plantas con propiedades especiales. Aparte primero hemos visto la alimentación como base fundamental y como la madre naturaleza nos entrega la variedad de alimentos, la cantidad. Ahora vamos a ver cómo la madre naturaleza nos entrega las plantas con propiedades especiales. Estas plantas son como la farmacia natural. Tenemos una farmacia natural y hay tantas plantas para tantas cosas que todo mal tiene su cura en una planta, pero debemos estudiar.
Por ejemplo, si una persona tiene un problema de hígado inflamado o de hígado graso, ¿qué puede tomar? Un diente de león, un cardo mariano, silimarina. Puede tomar y puede desintoxicarse. Pero ¿qué pasa si uno no tiene conocimiento? ¿Cómo debe tomar? ¿Cuándo debe tomar? ¿En qué estación debe tomar? ¿De qué manera lo debe tomar? Si es en tintura, si es en pastillas, si es en gotero. ¿Qué pasa? Simplemente lo va a hacer de manera, no sé, sin conocimiento y va a tener una respuesta negativa. ¿Y qué va a decir? No, esta planta no me sirve. Por eso es el conocimiento. Para eso necesitamos estudiar. Y no solamente con un hígado inflamado, sino, imagínate, tú tienes de repente un problema digestivo. También tenemos, la madre naturaleza tiene una farmacología no voy a decir, una farmacia natural. Es una farmacia natural para toda enfermedad. Necesitamos conocerlo. Y aquí en naturopatía se llama, tiene 3 nombres, ¿verdad, Manuel? ¿Me puedes apoyar en esto? Tú lo dices bien. Los nombres en farmacia natural le llamamos fitoterapia. ¿Qué más? No, le llamo lo que es, clásicamente se llama herbología, ¿no? La Herbología. herbología es la ciencia que estudia las plantas y la aplicación, porque farmacia significa ciencia de los venenos, farmacia significa veneno. Que bueno, Es, aquí vete un natural, decía farmacia natural, decíamos, los venenos naturales no existen, es la traducción. Estamos siempre de la herbología, de las hierbas, el herbolario, herbarista, es decir, todo eso es importante para entender cómo funciona el mundo natural y lo que nos proporciona la naturaleza tan bonita, ¿eh? así El tema es. es conocer lo que dice Mónica, saber el cómo, el cuándo, de qué manera, cómo hay que mezclarlo también, que eso es importante, ¿no? Porque a veces viene a nuestra consulta y dice, pues he comprado esta planta, ahora esto, lo otro, y después lo mezclan de una forma y le dan problemas. Entonces tiene que consultar a un profesional y diga, la mezcla es esto, esta con esta planta con esta planta se mezcla con esta y no mezclarla con la otra, ¿no? Por lo tanto, también es Así es. importante el conocimiento de las sustancias que lleva cada una y después también cómo se ha recolectado, es decir, muchas variables que influyen que funcionen más o funcionen menos, ¿eh? Que no nos Ujú. critican mucho, de decir, no, que las plantas no funcionan. Como que no funciona, depende cómo lo tome, de qué manera y con qué lo mezcle, ¿no? Eso es importante también. Las mezclas, como te habían dicho, ¿no? Sin Ujú. comprimidos, sin extractos, sin en aceites esenciales también, que los hay muy interesantes, ¿no? Es decir, hay muchas fórmulas por las cuales las plantas se pueden elaborar y que sean efectivas, que es lo importante, ¿eh? Porque a veces Así es. y siempre me he encontrado personas que en consulta que dicen, pues me he estado tomando durante 3 meses esta planta y el tumor no se me ha quitado. Y hombre, es que alguna planta que se te quite un tumor en el cerebro es complicado, ¿no? Hay que saber prepararlo bien y dentro de un contexto, ¿no? Donde utilizamos las plantas y la alimentación, que es clave, y otros elementos que utilizamos en naturopatía, por ejemplo, lo que es lo que nos da la naturaleza, el sol, el agua, la tierra, el aire, son también elementos muy importantes en la práctica naturopática para recuperar la salud, mantenerla y acrecentarla. Son 3 elementos clave: recuperar la salud, mantenerla y después, evidentemente, acrecentarla también, ¿no? Siguiendo ese proceso de conocimiento del hecho natural que somos, ¿no? Ujú. Bien, vamos a pasar entonces a la 3. A los agentes naturales. Aquí ¿Qué, está. ¿Qué son los agentes naturales? Nos referimos a la tierra, el barro, la arcilla, el agua fría caliente y combinaciones que podemos usar nosotros, el aire, la luz solar. Todo ello se utilizan para generar cambios en nuestro organismo. Hay bastantes estudios que se han hecho ya durante cientos de años al respecto y también tiene un nombre de talasoterapia, pero nosotros podemos usar las bondades de la madre naturaleza con conocimiento. Tampoco te vas a exponer demasiado al sol si no hay horarios. ¿En qué momento puedes usar el sol? ¿En qué momento? ¿De qué manera puedes agarrar el barro, la arcilla? ¿Dónde tienes que aplicar? ¿Cómo debes aplicar? Todo eso lo vas a aprender en naturopatía. Porque tú tal vez vives en un lugar donde hay mucho barro y ese barro también hay tipos y calidades de barros. Hay tipos y calidades de arcillas. Vamos a hablar del agua, del sauna. Vamos a hablar de los baños termales. ¿Cómo se hacen esos baños termales?
hay variedades y tipos de baños que se debe hacer. Entonces, ya ves que los agentes naturales están ahí a la mano, simplemente no sabíamos, desconocíamos. Bien, Manuel, ¿puedes aportar algo más aquí? No, la importancia que tiene lo que se llaman los estímulos naturales, que son los elementos en la tierra, el agua, el aire, pero aplicado de una forma, vamos a llamarle ya racional, que estamos en el siglo XXI, ¿eh? Porque naturopatía, como estudiamos, ¿no?, los procesos clásicos a lo largo de la historia del ser humano en su relación con la naturaleza, ¿no? Hay una primera etapa que el ser humano está adaptado. ¿Qué es adaptado? Esto es lo que hay. El sol, el agua, la tierra, lo que hay. Entonces se adapta, es una adaptación puramente instintiva, ¿no? Después pasamos una etapa de ese orgullo que nos entra a los humanos, que parece lógico en la historia, dicen dominamos la naturaleza. Y ahora vienen las consecuencias de ese dominio. La tercera es la integración, es decir, yo voy a utilizar el agua, la tierra, el aire, porque sé cómo hacerlo y de qué manera. No de una manera instintiva, como puede hacer un animal que dice, bueno, pues, por ejemplo, un hecho concreto. El agua fría. Normalmente en la naturaleza sabemos que en invierno está el agua un poquito más calentita de forma natural y fría en verano. Pues inventamos algo que es el calor y calentamos el agua para ducharnos, lavarnos, por ejemplo, ¿no? Y eso deben de venir unas implicaciones también y una problemática, por un lado, y por otro lado también lo aplicamos para recuperar la salud en personas con problemas concretos, pero mayoritariamente el agua fría, por ejemplo, es lo que hace que tengamos un sistema vascular en buenas condiciones, una termorregulación y estemos con un calor interno impresionante. En cambio, pues, lo utilizamos de esta manera. El aire, por ejemplo, el aire lo que hace también es limpiar la piel, ¿eh? Y a través de la piel eliminamos toxinas, por ejemplo, por lo mismo también, ¿no? Hay una forma de hacerlo, una época del año cuando hay que empezar también, y poco a poco nos vamos entroncando y adquiriendo esos hábitos que se llaman hábitos saludables o conductas positivas de salud. Y así recuperamos. Y ya Mónica me conoce el tema, y por ejemplo el invierno, que estamos en España en invierno, ¿eh, Mónica? Que sí. Ajá, Ahí sí, están en aquí verano. estamos. Yo estoy en manga corta y alguno pregunta ¿y por qué? Porque así eliminamos el dióxido de carbono y se evitan los resfriados, se evitan muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que desde chicos nos han dicho que el frío es malo, que sí. El Sí, frío sí. es malo y el frío produce resfriado y produce pulmonía y produce, hombre, de una manera irracional, evidentemente vas a exponer a un frío extremo, ¿no? Entonces puedes coger puedes congelar, ¿no?, una hipotermia, ¿no? Pero estos elementos son tan importantes, vivir de acuerdo a ellos, pero hay que saber cómo y de qué manera, porque ya el instinto lo hemos perdido, que sí. Ya Así el es. animal, si el animal sabe lo que tiene que comer, a qué hora tiene que comer, y las estaciones del año, pues lo vive perfectamente adaptado el animal. Nosotros no. El instinto, lo que se llama la inocencia social, la perdimos hace mucho tiempo. Por lo tanto, tenemos que aprender cómo hacerlo. ¿De qué manera? Y una vez que lo aprendemos, podemos utilizar los elementos naturales de una forma racional y que en vez de perjudicarnos, evidentemente, pues sirva para acrecentar nuestra salud y mantenernos saludables toda nuestra vida, ¿eh? Y eso es importante, ¿no? Pero cuesta porque a veces viene a nuestra consulta y preguntamos, ¿hábito que tiene usted? ¿Agua fría o agua caliente? Y dice, yo agua caliente hasta en verano. Dice, no, hasta en verano. Por el sistema vascular, sanguíneo, pues evidentemente da problemas musculares, por ejemplo, ¿no? La calefacción, que antes Mónica estaba hablando de las grandes ciudades, la calefacción, que te pone tremendo. Después, en verano, la refrigeración, ¡pua! Eso descompensa lo que se llama la termorregulación, un sistema que tenemos, que es un sistema natural, y con este método de calefacción, refrigeración, pues se estropea, hablando en términos vulgares, el termostato que tenemos aquí en la hipófisis, ¿no?, en el hipotálamo, ¿no? ¿Y cómo se estropea? Pues evidentemente estamos siempre, tengo frío, tengo los pies fríos, tengo esto, tengo aquello, y evidentemente el sistema está siempre descompensado. Y eso implica problemas de salud. Hubo un gran naturópata, chileno por cierto, don Manuel de Saeta, gran naturópata, Cacharán. don Manuel de Saeta Charán, ¿no? Que él hablaba, tenía una teoría muy bonita, llama la doctrina o teoría térmica de la salud. Claro qué bonitos son. Y él utilizaba todos los elementos, entre ellos el agua, que era muy importante, para regular la temperatura corporal. Y decía, si la temperatura está regulada, las enzimas, las proteínas, todo funciona perfectamente, decía él, ¿no? Y efectivamente, en la práctica se comprueba que la regulación térmica del organismo es clave para tener salud, y ahí los estímulos naturales, elementos naturales son claves, entre ellos el agua, el sol, el aire y el contacto con la tierra, que es clave, con Pachamama, que decía usted, aquí llamamos Gea.
y en Europa se llama Gea, la tierra se llama Gea, ¿no? Ajá. Y entonces el contacto con la tierra, que eso también lo hemos estudiado, pues andar descalzo, hablando claro, andar descalzo sobre la tierra, sobre si hay al lado del mar, en la playa o en algún sitio, es fundamental por el contacto directo con la tierra. Y eso también lo Así aplicamos y es. lo aprendemos en naturopatía y poco a poco se va haciendo, ¿no? Lo Así que es. pasa es que siempre hay un concepto que estaba hablando antes, tanto de alimentación como estímulos naturales, que todos estos elementos, culturalmente, fijaros que como hay una evolución social, ¿no? El hecho de ricos y pobres, ¿no? Dice, oye, los ricos comen más proteína, los pobres comen esto, los ricos van mejor vestidos, los pobres. Y al final nos vamos dando cuenta que son conceptos sociales que poco a poco nos han ido, ¿eh? El vestir bien de qué, de rico a que sí. Lleva un abrigo, esto fue muy de rico a que sí. Tener calefacción y bien de rico a que sí. Bueno, pues eso también son conceptos sociales que son importantes tenerlo en cuenta y que poco a poco eso se vaya, diríamos, no perdiendo, pero va disminuyendo ese concepto de que esto es de este tema y el pobre pues anda más descalzo o sin camisa. Pues sin camisa está más saludable porque se elimina más dióxido de carbono que vestido, pero estar Eso. vestido es de rico y andar descalzo, me imagino que ahí también se entenderá lo mismo, que andar descalzo es de pobre, que sí. Así es. Así es. Pues más saludable en sitios concretos, pero lo que comento antes, no es lo mismo hacerlo sabiendo hacer el porqué que de una forma instintiva sin saber el por qué se hace, ¿no? Eso es lo importante en la naturopatía, volver, como decía Aldous Huxley, el retorno a la naturaleza, pero sabiendo cómo hay que hacerlo, de qué manera Eso. y cómo adaptarnos conscientemente a las leyes naturales, no instintivamente. Entonces ese Ujú. concepto de ven descalzo ya no se ve como diciendo, ¿será pobre o no será pobre? ¿No? Es que no Muy descanso porque bien. tengo contacto con la tierra, es más saludable, me quita los problemas vasculares, las molestias, se descongestiona todo el sistema vascular y evidentemente hasta respiro mejor, siendo Ujú. descalzo en momentos concretos. No vais por el centro de una ciudad andando descalzo con, ¿entiendes? Con el tráfico que hace, ¿no? Pero siempre hay Claro. sitios donde se puede estar un rato, ¿eh? Con el tiempo que te me acompañe, pues, y el cuerpo se descarga un montón, ¿eh? Una experiencia Así es. impresionante, ¿eh? Eso lo hemos hecho, lo seguimos haciendo, vamos. Andar Sí, descalzo es así es. clave, ¿eh? Y Muy después el bien. agua fría, y después la arcilla que utilizamos el barro, el fango, la arcilla, la arena, también utilizamos los baños de Eso. arena, que es importante Sí. también, y todos los elementos que nos proporciona la naturaleza. Porque hay un principio en naturopatía que dice, primero, ¿el cuerpo humano de qué está hecho? Naturaleza. De esto de proteínas, de minerales, vitaminas, de agua, de tierra. Si se estropea, ¿con qué materiales hay que arreglarlo? Pues de los mismos materiales que está hecho el cuerpo, ¿no? Así ¿O no? es. Así es. Pero eso es cualquier cosa, tiene un aparato. Si el aparato se estropea, ¿cómo lo vas a arreglar? De los mismos materiales que está hecho. Ujú. Yo me estropeo la gafa, no voy a ponerme aquí un parche. Digo, ¿de qué está hecha la gafa? De esto, del otro, pues le pongo los mismos materiales, que sí. Por el Ujú. cuerpo humano le pasa igual, está hecho de lo que está hecho y cuando se estropea, pues hay que arreglarlo con los mismos materiales de los cuales está hecho y no meterle nada extraño, excepto que haya un compromiso vital. Si hay un compromiso vital que te juegas la vida, pues hay que hacer lo que sea para salvar una vida, que sí. Eso. Entonces hay que hacer lo que sea. Ahí los naturópatas no intervenimos, pero en Así otro es. apartado sí, porque ahí se trabaja todo el aspecto que le llamamos de promoción de la salud, que es importante. Promocionar la salud, que no es lo mismo que prevenir la enfermedad. Ujú. ¿Eh? Pero como hay más Bien. de 10.000 enfermedades, prevenir las enfermedades del hígado, prevenir el cáncer, prevenir, si promocionamos la salud, vale para el cuerpo entero, que sí. Vale para el Así es. hígado, vale para el riñón, vale para el corazón, ¿no? Entonces siempre Ujú. ponemos el énfasis mucho de que lo que estudiamos es para promocionar la salud, no para prevenir la enfermedad. Entonces, había que hacer una campaña para cada órgano, ¿no? Sí. Bien, vamos a hablar entonces ahora, número 4, ejercicios. Vamos a hablar, mira ahí esta lámina hermosa, ¿estás viendo ahí? Nuestro cuerpo está diseñado para estar en movimiento, para el movimiento. Este cuerpo está diseñado para el movimiento. Es muy común en las grandes ciudades la vida sedentaria, ¿no? Sentarte frente a un escritorio y estar ahí permanente. Eso nos va a debilitar el cuerpo y al final se convierte en una enfermedad, ¿vale? Eso se convierte, la permanencia, la vida sedentaria se convierte en una enfermedad. Antes teníamos que caminar, ¿no?
muchísimo, quizás de pueblo en pueblo, hacer una caminata, cargando quizás agua, comida. Ahora tenemos el auto, ¿no? Tenemos el coche y luego estamos sentados de aquí para allá, manejando. Ahora han puesto incluso escaleras eléctricas en los centros comerciales para evitar el movimiento. Eso es gravísimo, pues la persona cada vez es más sedentaria, pero se puede corregir, no te preocupes, vamos a corregirlo con el conocimiento de naturopatía, ¿no? Tenemos que tener un adecuado plan de ejercicios. Ese adecuado plan de ejercicios diarios para cada persona. Esto también se estudia en el curso de naturopatía. Los ejercicios dependen, ¿no? Dependen de la edad, de la persona, de su ritmo de vida, y hay distintos tipos de ejercicios, ¿no? Y distintos tipos de deportes, o como yoga, pilates, también ejercicios de peso. ¿Cuándo hacer qué? ¿Cuándo debemos hacer qué y qué tipo de ejercicio? Todo eso ya está estudiado y a disposición de todo aquel que quiera aprender, practicar. ¿Por qué? Porque el cuerpo está diseñado a que se mantenga activo, movimiento. Está diseñado por la naturaleza. ¿Cómo es la naturaleza? ¿Es estática? No, está dando frutos a cada momento, está en movimiento, viento, aire. Tenemos mucho movimiento en la naturaleza. Entonces, nuestro cuerpo también está para eso, para caminar, para hacer movimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a saber qué tipo de movimiento tenemos que hacer, porque imagínate, hay un movimiento para una mujer que está embarazada, hay un movimiento para una mujer que ya tiene de 40 a más años, ¿no? Tiene que manejar para tener un buen ritmo cardíaco, tiene que también tener otro tipo de ejercicios, tal vez yoga para el tema emocional, o sea, diferentes tipos de movimientos para cada tipo de persona, ¿vale? Entonces eso también se estudia en naturopatía. Vamos a ver ahora de este tema importante que a todos nos compete en naturopatía de técnicas naturales. Las técnicas naturales, nosotros en naturopatía tenemos más de 200 técnicas que comprende. Naturopatía no es cualquier cursillo, no es cualquier técnica, no es un curso cualquiera que ves en internet, te dicen, ¿sabes qué? Te voy a enseñar naturopatía y solamente te enseñan un pequeño de 5 meses, pero una cosa nada más, algo técnico. Esta naturopatía es diferente. Esto es estudio muy profesional y engloba todo, engloba todas las técnicas naturales. Entonces, como tal, hay un conocimiento certero que nosotros necesitamos conocer a profundidad en el campo de naturopatía. Por ejemplo, desde masajes o manuales hasta energéticas. Nosotros somos naturaleza, tenemos la mano, nuestra propia naturaleza. Puedes usar la mano, puedes usar el codo, puedes usar un gatillo, puedes hacer muchas cosas. Como el ser humano es parte de la naturaleza, el mismo ser humano puede convertirse en un agente sanador, aprendiendo ciertas técnicas físico, natural, energético, emocional o mental. Usamos nuestra propia naturaleza para ayudar a la naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? Una persona, tu prójimo, nosotros mismos. Somos naturaleza ayudando a otra naturaleza. Así se han desarrollado a través del tiempo técnicas como de quiromasaje, reiki, osteopatía y otras técnicas que combinan, ¿no? Que combinan las capacidades humanas con ciertos accesorios adicionales, como realmente vamos a hablar, agujas, imanes, cuarzos. Me refiero a acupuntura, moxibustión, auriculopuntura de la oreja, biomagnetismo. También tenemos técnicas para valorar ciertas variables en la persona, como por ejemplo la quirología y la iridología. Todo eso es también naturopatía. Por eso te decía que naturopatía abraza, encierra, engloba más de 200 técnicas. Más de 200 técnicas. Tenemos
muchas técnicas. Somos como un gasfitero con una caja de herramientas para poder ayudar a la persona a que retorne al sendero de la naturaleza. Vamos a hablar ahora de hábitos saludables. Miremos esta lámina. Hábitos saludables de vida. El estudio de las enfermedades, ¿no? Esas enfermedades, según el paradigma naturopático, nos lleva a la conclusión, esta conclusión, de que son el resultado por hábitos no saludables. Nada más, muy simple. ¿Por qué una persona se enferma? Porque no tiene un buen estilo de vida saludable. Nada más. O falta de conocimiento, porque no sabía. No sabía. Es decir, desequilibrios en nuestra forma de vivir. ¿Y qué es la forma de vivir? Se relaciona con nuestros pensamientos, ¿vale? ¿Y cómo lo gestionamos esos pensamientos? Nuestras creencias e ideas que utilizamos. Además, también se hace mucho estudio del tema emocional, porque hemos hablado las 4 bases fundamentales, eco, bio, psicosocial. Hemos hablado de eso en naturopatía. Porque el ser humano, este ser humano, no es solo un conjunto de células, ¿vale? No es solamente un conjunto de células y ya, no. El ser humano se pone triste, melancólico, alegre, se emociona, se ilusiona, se desilusiona, se enamora, se decepciona y todas esas emociones impactan así en su cuerpo físico, impactan potentemente y crean un desequilibrio. Eso pasa en el cuerpo del ser humano. La forma de vivir actual tiene como consecuencia inevitable alguna enfermedad. ¿Quién está sano hoy en día? ¿Alguien me puede decir que está sano? No. Siempre hay un problema que tiene. Hay un problema no atendido. Eso es simple. Entonces, es necesario cambiar de hábitos, cambiar la forma de comer, la forma de respirar, la forma de distraernos, de convivir, de movernos, cambiar todo. Debemos cambiar, porque así como estamos creando enfermedad en nuestro cuerpo. Felizmente, mira, felizmente, el profesional de naturopatía, ¿no? El naturópata, tu futuro naturópata, puedes ayudar a tus semejantes y además adoptar nuevos hábitos de vida. Nadie lo va a hacer por ti, nadie. Pero imagínate, tú puedes acompañar a otras personas en ese proceso, porque también cuando tú estás en ese proceso de cambio, puedes ser vivo ejemplo para ayudar a otras personas. Cuando tú te conviertes en naturópata y adquieres el conocimiento pleno de todo, cambia todo y desde eso comienzas a gestionar a las personas que te rodean en su estilo de vida saludable, en su alimentación y en promocionar la salud. Bien, vamos a llegar entonces a las conclusiones para que luego Manuel Navarro nos hable. Las conclusiones de todo esto que hemos estado hablando: conocer a profundidad tu propia naturaleza. Debemos conocer nuestro cuerpo, cómo funciona, cómo está, qué necesita, qué nutrientes, cómo está actuando, qué pasa cuando comes algo, porque cuando comes algo inmediatamente tienes gases. Cuando comes frijoles te da gases. En una consulta me preguntaba una consultante, me decía, cada vez que como frijoles, cada vez que como una sopa chámbar, me hincho y no puedo digestar bien. ¿Qué pasa? Porque no tiene enzimas, no tiene buena flora, no tiene una buena población digestiva, no tiene buenas bacterias digestivas y no puede procesar, no puede digerir esos alimentos. Por eso es importante conocer tu cuerpo. No te puedes quedar callado porque simplemente se hincha y te quedas callado. No, hay una respuesta. Ahí te están dando un mensaje correctamente. Si el hombre se sigue olvidando de su propia naturaleza, no va a estar bien, ¿vale? Necesita conocer esa propia naturaleza. La naturopatía enseña al hombre a equilibrar su vida, su estilo de vida, haciéndolo más natural,
el papel de la alimentación es muy importante en este campo. La naturopatía es una buena opción para ayudar a los demás, empezando por ti. Entonces, ahora vamos a pasarle a Manuel Navarro. Manuel Navarro, engloba por favor toda esta ponencia que hemos tenido. Que es muy interesante cómo lo estás planteando, porque la naturopatía como ciencia surge a principios del siglo XX, ¿no? No es una ciencia, aunque siempre, desde que la humanidad es humanidad, siempre hemos utilizado remedios naturales, ¿sí? Desde siempre, desde que la humanidad es humanidad, ¿no? Pero hay un momento en que se intenta que lo que se ha llamado remedios naturales, que aquí ha comentado muy bien Mónica, se convierta en objeto formal de estudio, es decir, que se estudie como ciencia. Por eso, un gran naturópata que le preguntaron en su momento, fue en los años 70, dice, ¿qué es la naturopatía? Dice, lo que hemos hecho siempre, lo tradicional, pero con base científica. Es interesante esta definición que dio así un poquito para andar por casa. Dice, lo que se ha hecho siempre, hemos utilizado las plantas, los alimentos, la tradición, lo de siempre, pero con base científica, y se da ese paso tan importante, ¿no? Y en el hecho de la alimentación es fundamental, por eso naturopatía, dentro de la intervención naturopática, normalmente siempre empezamos por la alimentación, junto con las plantas, como hemos visto, pero fundamental, ¿por qué? Porque es el combustible. Sin el combustible el organismo no funciona de ninguna forma. Y ese combustible tiene que ser adecuado al organismo, es decir, que se metabolice correctamente, obtenga la energía necesaria y elimine los residuos. Si le echamos un alimento que no es el adecuado, evidentemente, hablando un poquito en términos informáticos, no procesa información, porque le metemos un tipo de alimento que el cuerpo no puede metabolizar. Por lo tanto, no obtiene la energía suficiente y por lo tanto los residuos que dejan pueden ser también, entre comillas, peligrosos a la hora de eliminarlo, ¿no? Por lo tanto, es importante, como dije antes, como el instinto ya lo hemos perdido, no sabemos ni lo que tenemos hay que comer, ni en qué época del año, lo mezclamos todo. ¿Por qué? Porque quizá nos dejemos llevar por otro principio que no sea el puro instinto, ¿no? Sino por otro. Entonces, es fundamental conocer los principios básicos, fundamentales de cómo se digieren los alimentos, cómo se metaboliza y cómo se elimina. Por eso, siempre, en la primera clase siempre hay que empezar teniendo claro conceptos claves. Saber distinguir entre alimentación, nutrición, dietética, bromatología y gastronomía, que muchas veces mezclamos y decimos dietética, nutrición, dice lo mismo, alimentación, nutrición, lo mismo, no es lo mismo. Entonces, es importante en este tema que vamos a estudiar, en la primera clase siempre aclarando conceptos que son claves, porque si confundimos alimentación con nutrición, ahí evidentemente pocas cosas podemos hacer. Si confundimos alimentación con dietética, pues lo mismo también, o bromatología, lo mismo, ¿no? Por lo tanto, las ideas claras y después evidentemente conocer cómo funciona el organismo, pues la fisiología y la bioquímica. ¿Qué necesidades tengo? Y según la edad, según mi genotipo, mi herencia genética, según mi grupo sanguíneo, según donde yo viva, según la edad que tengo, según el trabajo, según una serie de variables, hay una alimentación que son más adecuadas y otras que son menos adecuadas. Por eso, estandarizar, que a veces creo que lo hemos visto todos en casa, ¿no? Que vivimos un hermano mayor, el padre y el abuelo, y dice, todos comemos lo mismo, que sí. Somos lo mismo, sí. Dice, el abuelo tiene menos gasto energético que el más joven, ¿a que sí? Que el nieto. Tendrá que comer más, ¿no? Otro tipo de alimento. Entonces, según nuestra constitución, fisiología, bioquímica, el entorno y la genética, pues tenemos que echarle un combustible adecuado en cada momento y en cada época del año. Porque antes, Mónica, estabas comentando la importancia de la alimentación que sea lo más natural y más ecológica. Hay alimentos que son de verano, alimentos de invierno, ¿a que sí? Claro. Y a veces lo mezclamos, y si mezclamos un alimento que es de invierno en verano o uno que es de verano, lo hacemos en invierno, eso va a dar problemas de salud porque el organismo va a avisar, va a decir, no me eche esto que no puedo metabolizar. Por ejemplo, las frutas. No sé si por ahí, pero aquí están haciendo una campaña que come 5 veces al día fruta. Hay que comer mucha fruta. Aquí en España ahora están con una campaña que come fruta como mínimo 4 veces al día. Bueno, pues la fruta, por ejemplo, en invierno no hay mucha fruta por aquí, ¿eh? Ahí en Perú, como está en el Ecuador, habrá más fruta durante el año, que sí. Sí, siempre hay fruta.
Porque está en otras zonas, aquí por ejemplo, cuando llega el frío prácticamente no hay, y si alguien toma fruta, está débil, es mayor y poca energía, si toma fruta va a coger un resfriado tremendo, por ejemplo, ¿no? Porque son alimentos que necesitan un proceso metabólico diferente, y el proceso metabólico necesita temperatura. Si la temperatura es baja, las enzimas no se activan al 100%. Si las temperaturas son altas, se activa y al activarse podemos digerir alimentos que son más rápidos, porque la fruta es un alimento de digestión rápida, que sí, rápido, se lo come, En cambio, otros alimentos, el proceso digestivo es largo, largo, largo y lento. Y si encima el metabolismo que tenemos es lento, pues figuraros si empezamos, como habéis comentado, mezclando muchos alimentos. Empieza a mezclar carne, hidratos de carbono, fruta, alcohol, proteína, mezclarlo todo. Te puede durar una digestión 2 días o 3 días, que sé. Pero como mezclamos, al final el cuerpo dice, no puedo más. Entonces avisa. ¿Cómo avisa? Pues me duele, hinchazón, gases, acidez del estómago, va avisando. Poquito a poco. Si no echamos cuenta, al final dice úlcera de estómago, o intestino irritable, o cáncer de colon. Pues mira, pero está avisando durante años también, ¿no? Por lo tanto, la alimentación es clave y fundamental, pero sigue una serie de principios. Porque a veces se entiende la alimentación como calorías nada más, que sí, lo hemos escuchado alguna vez. Hay que tomar 2000 calorías al día, como sé que llega, y a tal hora hay que comer esto, hay que repartirlo. En naturopatía, la alimentación, la teoría que utilizamos le llamamos teoría sintética de la alimentación. Es decir, tenemos en cuenta las calorías, la teoría de recambio que se llama, que es muy importante. ¿Qué significa la teoría de recambio? Pues si me hace falta calcio, que toma calcio. Si me falta hierro, que toma hierro. La tenemos en cuenta, pero dentro de la teoría sintética, porque, por ejemplo, un ejemplo clásico. Llega una persona a nuestra consulta y dice, ¿qué te ha mandado que está tomando? Y dice, calcio. Ajá. Pero es que para que se metabolice el calcio hace falta vitamina D, ¿eh? Y no mezclarlo con magnesio, por ejemplo, que hay personas que mezclan calcio con magnesio, que sí. Eso lo hemos visto en consulta miles de veces. Traen magnesio con calcio. No puede mezclar porque no se asimilan, ¿no? Y si toma mucho calcio, pues baja el magnesio. Por lo tanto, en naturopatía tenemos en cuenta también la teoría de recambio que se llama, pero dentro del marco conceptual o del criterio naturopático, si no, no funciona, ¿eh? Entonces utilizamos todos los elementos, minerales, vitaminas, de forma sinérgica, bien mezcladas y complementadas unas con otras. Otro ejemplo clásico, persona que tiene anemia, que toma hierro, ¿a que sí? Sí, Si toma hierro, no toma vitamina C, no la asimila. claro. Por mucho hierro que después vienen a ver una consulta y dicen, pues me harta de tomar hierro natural y artificial y la anemia sigue. Digo, pero es que hace falta algo más, hace falta hierro, hace falta ácido fólico, es decir, sinergia que utilizamos. Por eso en naturopatía utilizamos la teoría sintética de la alimentación. Tenemos en cuenta la teoría calorimétrica, evidentemente, la teoría de recambio y la teoría energética de la alimentación, que también se llama. Porque también la alimentación tiene también una variable energética muy, muy, muy importante. Ahí hablaremos un poquito de entropía y de física para que veamos la importancia del aspecto energético de la alimentación. Y esos tres elementos los sintetizamos en la teoría, valga la redundancia, teoría sintética de la alimentación. Esa es la clave para entender cómo funciona. Que a veces vienen a vernos. ¿Y qué tiene? Pues mire usted, tengo alergia a esto, tengo intolerancia. ¿Y qué te han dicho? Dice que no coma nada. ¿Cómo que no coma usted nada? Por ejemplo, había escuchado alguna vez personas que tienen intolerancia a la fruta. Sí. Bueno, pues vienen a vernos a nuestra consulta y dice, ¿qué pasa? Dice que me han quitado la fruta y sin fruta no se puede vivir porque aporta vitaminas y minerales, que sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como naturópata? En vez de quitarle, como le han quitado la fruta, lo que hacemos es intentar, entre comillas, arreglar el organismo para que asimile la fruta. Entonces, ¿qué hacemos? Pues si el intestino está permeable, regulamos el intestino, regulamos las enzimas, regulamos todos los procesos metabólicos para que esa persona pueda metabolizar otra vez la fruta, no se le quita. Y vienen mucho a nuestra consulta con ese problema. No puedo tomar tomate porque soy alérgico al tomate, nos dice. ¿Habéis escuchado alguna vez su alergia al tomate? Sí, hay muchos alérgicos. Sí, pero eso no. Pero es que, Mónica, tú lo comentabas antes, ¿cuántas variedades de tomate hay? 200 y pico. ¿Y transgénica cuántas hay? Un montón, ¿no? ¿Será usted alérgico a algún tipo de tomate? A ver, hay 200 variedades. ¿Cuál de ellos? A ver, esto de sintético al otro.
Segunda pregunta, ¿qué es alérgico usted al tomate con patata, al tomate con carne, al tomate con orégano? Tercera pregunta, al tomate al mediodía, tomate por la noche. Y hace 4 Eso. preguntas y dicen, pues no lo sé, me han dicho que no coma tomate. Ujú. Entonces entendemos el organismo, cómo funciona, porque ahí es una señal que está dando el organismo, escuchamos la señal y regulamos el proceso para que esa persona pueda seguir comiendo lo que necesita. Sí, porque el tomate que era mono tiene sustancias muy importantes, entre ellos el licopeno, que es fundamental para el organismo. Si no tomas licopeno, pues te va a dar problemas, ¿no? Entonces, así como actuamos regulando todo el sistema, como aportando lo que el cuerpo necesita en cantidad y calidad. Cantidad significa la cantidad necesaria, la calidad y siguiendo los ritmos externos, llaman ritmos circadianos, y evidentemente también los ritmos personales, es decir, la edad que tiene la persona, la actividad que tiene, el sexo también, si hace más deporte, no lo hace, es decir, todas esas variables importantes, y por eso en naturopatía lo que hacemos es personalizar el programa, que muchas Ujú. veces vienen a ver una consulta en Mónica que está haciendo dieta para adelgazar y la han sacado del ordenador. Todo el mundo le pone la misma, 1000 calorías, dietas hipocalóricas, y por eso vienen a vernos, porque a cada persona le diseñamos un programa personal de salud. ¿Por qué? Porque cada persona no es igual, una persona mayor, Diferente. una joven, o una persona con problemas de tiroides, con problemas de hígado, con problemas, con una persona que no tenga ningún problema, que no. Por lo Ujú. tanto, siempre, siempre, y eso lo vemos, que muchas veces vienen con dieta que la han sacado del ordenador. Le dan a la carta 1000 calorías, 300 calorías, 400, no como usted esto y como aquello, ¿no? Entonces, adaptamos el programa a la persona y no la persona al programa. ¿Ve la diferencia? Eso. Eso es importante porque así personalizamos y eso implica éxito en nuestras consultas. Es un éxito, porque a cada uno le damos lo que necesita en cada momento y le diseñamos programas. Dale, por ejemplo, un tema, por ejemplo, de la alimentación que estábamos comentando antes a nivel cultural era el maíz y el trigo. Les Ujú. digo, por poner un ejemplo concreto, en nuestra cultura, aquí en Europa, prácticamente el trigo, un poquito, se utiliza siempre el maíz, ¿no? Pero hubo una época que hubo una epidemia enorme en Europa de que a las personas pues, se les caía la piel a cachito, ya se le llamó la pelagra, y le echaron la culpa al maíz. Y después descubrieron que en América, por ejemplo, todo lo que es desde Mesoamérica, el norte y el sur, ahí se toma maíz y nadie tiene problema de piel, ¿a que no? Ujú. Como México, por ejemplo. No, Las no, tortillas. te vas del norte al sur, las tortitas estas de maíz, todo eso, y nadie tiene problemas de piel. Entonces se pregunta uno, ¿y por qué aquí en Europa como comían maíz? Por eso lo cambiaron por el trigo, ¿eh? Y allí nadie tenía problemas de piel. Pues muy sencillo, era la forma de hervir el maíz. Que ahí se hierve el maíz con sal y aquí no servía. Entonces hay una vitamina que es muy importante, que si se hierve bien el maíz, como se hace ahí en América, pues se conservan los nutrientes y no da problemas de piel. Y aquí, como no servía, pues daba problemas de piel. Lo cambiaron por el trigo. Curioso, ¿no? ¿Eh? Digo esto porque estaban adaptados, sin tener idea de química, de bioquímica, de gastronomía, sabían perfectamente por tradición cultural que el maíz había que hervirlo, que sí, con una alcaliza, que sí. Ujú. Entonces ahí nunca hubo problemas de piel con el consumo de maíz. Curioso, ¿no? Ujú. Y aquí en Europa sí hubo problemas, pero fue la forma, curioso, de cocinarlo, de prepararlo. Por Claro, eso comenté al proceso. principio la importancia que es alimentación, dietética, nutrición, bromatología y gastronomía, que tengamos que aprender a combinar los platos, a saber prepararlos, según cada uno también el nivel socioeconómico, que también es un tema importante que tenemos en cuenta a la hora de preparar el programa de alimentación, que es el nivel socioeconómico, es decir, dónde vive y económicamente hasta dónde puede llegar, ¿de acuerdo? Entonces a partir Ujú. de ahí lo diseñamos y también aprendemos platos. ¿Cuáles son por la mañana un desayuno? Pues se combina esto con esto y para la edad que usted tiene, la actividad, recomendado esto. Porque los naturópatas recomendamos. Ni prohibimos, que no, no prohibimos, recomendamos. No. ¿Eh? Recomendamos el programa por la mañana, desayuno, almuerzo, según las costumbres, los horarios también, porque vienen personas a nuestra consulta, por ejemplo, que trabajan de noche. Trabajan de noche. Ujú. Y a esas personas hay que darle un programa de alimentación personalizado para el turno que tiene. Otros tienen turno partido, día, mediodía y noche. Uf, hay que adaptarle el programa. ¿Entendéis todas las variables a tener en cuenta a la hora de diseñar un buen programa de alimentación naturopatía? ¿A que sí? Ujú. Que no es
tantas calorías por la mañana esto en pollo con esto, ensalada y pollo, y atún y con arroz. No, pero... Y eso es la importancia y el énfasis que le ponemos a la alimentación dentro de lo que es un programa personal de salud que hacemos en naturopatía. Es como la alimentación es la primera herramienta y clave por la que primero vamos a estudiar, ¿no? Así es. Que es la clave, ahora llamada naturopatía alimentaria, es fundamental siguiendo estas líneas que estoy comentando de saber, pues, evidentemente, todos los aspectos personales, fisiología, bioquímica, que se vamos a aprenderlo, y después los aspectos también genéticos, que son fundamentales, y los demás elementos ya personales que lo veremos en los diseños, ¿no? Lo que es el peso, estatura, actividad, actividad laboral, si hace deporte, no lo hace, te mueves más, la edad que tiene, que es importante, porque a veces, queramos o no, con la edad el metabolismo se nos pone lento, Mónica? Con la edad se Así pone es. lento, por lo tanto, hacemos los cálculos, restamos tal tema. ¿Que eres más joven? Pues si eres adolescente tienes un metabolismo hiperrápido, pues hay que echarle un poquito más. De calidad y cantidad, si eres más pequeñito tanto, si tienes ya un embarazo o te haces deporte, pues habrá que aplicarte otro tipo de alimentación con los complementos o suplementos correspondientes. Porque hay personas, por ejemplo, que no llegan. Con la alimentación que le ponemos, no llego. Pues entonces lo que hacemos es complementar ¿con qué? Pues lo que antes hemos hablado, con los comprimidos, con las vitaminas, con los probióticos, simbióticos, que en el mercado hay un montón de complementos para que la persona llegue a lo que queremos. Y si ni siquiera con la alimentación llega, pues están los suplementos. ¿Qué es un suplemento? Bueno, usted, para suplir lo que yo no puedo comer, porque es que no puedo ahora mismo. Por una circunstancia metabólica o por un problema de salud, no puedo tomar esto. Entonces suplimos y entonces en naturopatía utilizamos suplementos y complemento. Complemento complementar lo que le falte y suplemento porque en ese momento no puede tomarlo. Se lo damos y tenemos de todo, antioxidantes, vitaminas, lactobacilo, todo lo que queramos. Y los Muy complementos bien. clásicos, ¿no? Levadura, germen de trigo, bueno, todo lo que hay porque ahora mismo el mercado está aumentando un montón. O sea, ahí en Perú, como están las marcas comerciales, hay laboratorios por ahí también. No hay mucho laboratorio. Hay pocas, pero no es como acá en Europa que tenemos una variedad y la cantidad de laboratorios que tenemos aquí. Claro, y de productos, que por ejemplo aquí para Sí. encontrar un antioxidante vos se encuentra este elemento, si no, pues como también se hace, hay de todas maneras sitio que no se accede por circunstancias, pues se lo preparamos de forma natural y sencilla. Mire usted, yo puedo conseguir esto y esto, pues con esto le elaboramos el programa. Tampoco, por eso personalizamos a cada persona según sus necesidades y según dónde vive. Así Si, es. si no puede acceder a un complemento, pues se lo hacemos de otra forma. Mire usted, ¿puede usted conseguir esto? Sí, ¿qué tiene usted allí? Mire, yo tengo esto y esto. Pues esto lo va a mezclar usted con esto lo mezclamos por esto y esto lo toma usted por la mañana y esto por la noche, ¿vale? Y le preparamos según lo que tiene. Por eso es importante que la persona es el eje central de la intervención naturopática. Si lo tiene, Eso. pues se lo preparamos también. La persona lo agradece y dice que bien, que usted me la ha hecho lo que yo tengo aquí, porque tiene usted esto, tiene usted aquello, rápidamente le preparamos. ¿Y puede usted conseguir esto? Sí. ¿Tiene usted un cubo ahí con agua por la mañana? Me encanta el agua fría, pues estupendo. ¿Tiene usted patio? Digo, sí, pues descalzo por la mañana. A cada Bien. uno según sus necesidades, no hay un protocolo, porque eso también lo hemos hablado mucho, que en naturopatía no hay un protocolo, ¿que no? Ujú. No le damos a todo el mundo lo mismo, como en otras que cogen el No, es ordenador y le diferente. dan a todo el mundo lo mismo, la misma comida, Ujú, lo mismo, todo igual. Bueno, ujú. entonces a veces se copian unos a otros. Aquí no se copia porque es personalizado lo que hacemos según las necesidades de salud, que se llama necesidades de salud natural de cada persona, y así como trabajamos. Así es. Muy bien. Entonces ahora vamos a agregar, quiero agregar algo más. Manuel, a lo que dijiste, bueno, quiero englobar lo que dijo Manuel, que vamos a usar todos los principios activos que en materia prima tenemos en Perú. Eso hay una cantidad, una variedad, y estamos hablando de productos naturales que cualquier persona, cualquier estudiante que va a hacer una práctica, lo va a tener a la mano. Así que Manuel, ahí tienes una cantidad y tú estoy seguro que vas a hacer mucho. Vaya Hombre, tela, ¿eh? hombre, hay elementos muy bonitos, muy naturales y muy autóctonos también, ¿no? Porque siempre decimos, por ejemplo, el tema de las plantas,
igual que la alimentación, intentar que sea lo más cercano a nosotros, ¿eh? Es un principio en naturopatía que siempre lo decimos. A veces alguien viene aquí, por ejemplo, a España, plantas de otro sitio y a veces o no funciona o dan problemas. Siempre decimos, intente usted en primera fase, en primera, si no, se recurre a otra, evidentemente, lo que tenga usted más cercano. ¿Cuáles son las plantas y los alimentos que tiene usted más cercanos? Pues tengo este y este. Y a partir de ahí elaboramos el primer programa que se llama y poquito a poco vamos viendo nuevas necesidades de salud de la persona, ¿de acuerdo? Al principio no pegamos cambios bruscos porque todo el mundo dice, uff, qué cambio más brusco, no, tranquilo. Y según la persona, por eso es bueno preguntar, ¿qué come usted? Yo como esto, y los horarios también es importante. Mire usted, yo por la mañana me como esto, por la tarde esto. Eso hay que preguntar a la hora de hacer la ficha, ¿eh?, de la persona que viene a la consulta, que haremos varias prácticas, cómo se hace, cómo se recogen datos, ¿de acuerdo? Y los datos se recogen así, preguntando sus costumbres actuales y a lo largo de su vida también preguntamos, que es importante, las costumbres. Mire usted, pues, primera pregunta, cuando nació usted le dieron el pecho o biberón. Dice, pues mi mamá no tenía leche y biberón, pues ya tenemos ya ahí un punto importante, ¿no? Yo tuve leche hasta 3 años, estupendo, sistema inmunológico fuerte, venga. ¿Y después qué? Pues después por circunstancias, pues comía bocadillo, comía, pues, ¿entiendes? Es decir, preguntamos a nivel diacrónico en el tiempo lo que has comido y a nivel sincrónico lo que como usted actualmente. Así vamos viendo, haciendo la ficha de la persona y a partir de ahí después le hacemos el programa personalizado. Hasta que hay que hacer preguntas que le iremos haciendo en práctica. Haremos cada uno preguntas. ¿Cómo se hace? Y una vez que las tengamos, pues nos prepararemos un programa para cada uno y así aprendemos. Mónica. Hola, mi amor. Mónica, buenas tardes. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Moniquita? Una consulta, estaba escuchando, hablaron de la osteopatía. ¿Primera vez que escuché o es que he escuchado mal? La osteopatía, ¿se va a tratar ese tema? No, es el campo también. Dentro de la naturopatía también es, si tú decides, una vez que termines de estudiar, también puedes estudiar osteopatía. También es parte de que la naturopatía abraza toda esa base de información. Entonces después yo puedo especializarme, algo así, ¿no? Sí. Sería lo que llama un programa experto. Por ejemplo, en osteopatía llama naturopatía manual, entraría osteopatía, porque ya en segundo de naturopatía entramos en técnicas manuales y la más básica es todo lo que llaman manejar tejidos blandos, porque antes de aprender osteopatía hay que aprender a manejar tejidos blandos, es decir, lo que es el quiromasaje en general, ¿no? Entonces, naturopatía, en el segundo año de naturopatía se estudia manejo de tejidos blandos, porque siempre cuando se matricula una estudiante de naturopatía, de todas las técnicas hay algunos que le gustan unas más y otras le gustan menos, ¿eh? Hay personas, por ejemplo, el tema manual que no le gustan. Bueno, otro, por ejemplo, el tema energético, acupuntura, es que no le gusta, ¿eh? Pero tienen que estudiar. Entonces, por eso después está la oferta formativa y cada uno después coja aquello que más le guste. Por ejemplo, de aquí vamos a empezar por alimentación. Pues hay personas que quieren profundizar. Decir, bueno, pues yo quiero ser un experto, por ejemplo, en nutrigenómica y herbogenómica, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se aplica alimentación y las plantas a nivel de código genético? Bueno, pues usted sigue estudiando. ¿Que le gusta el tema manual? Pues tiene osteopatía, shiatsu y otros tipos de técnicas ya, pero tiene ya una base, ¿de acuerdo? ¿Que te gustan las técnicas energéticas? Y puedes profundizar un montón de técnicas energéticas muy interesantes que hay también, ¿no? ¿Que te gusta, por ejemplo, el tema que ha comentado antes Mónica del movimiento, que es naturopatía ergásica? Pues ahí puedes profundizar en un montón de áreas muy interesantes del movimiento para la salud que se llama, ¿no? Es decir, que hay 3 años que son comunes, que estudiamos, y después cada uno va a coger un área que más le haya gustado. A que le guste el manual, pues manual. Después vienen las ofertas de los posgrados y después el máster, que es el tercer nivel que se llama. Muy bien. Ya, muchas gracias, Mónica y Manuel. Gracias. Gracias a ti. Muy bien. Otra pregunta, chicas, familia, futuros naturópatas. A ver, ¿qué preguntas más hay por ahí? No tengan miedo de preguntar. Cuanto más preguntan, más se aclara para todos. Tenemos más claridad, ¿no?, en las consultas. Elizabeth, Consuelo, Elvira. Carolina, Enrique Carolina. Elizabeth, Elvira.
Gisele Granados. Tocaremos de repente, tú sabes que acá en el Perú tenemos ciertos alimentos como la quinoa, ¿no? Entonces, también, porque en España es diferente, los profesionales en España, de repente, no conocen ciertos, bueno, a ver, ¿cómo formulo mi pregunta? ¿Vamos a usar los Sí. alimentos peruanos? Sí, evidentemente, como he comentado al principio, la recomendación es utilizar siempre alimentos que estén cerca de donde vives, evidentemente. Hay una parte que compete a todos los humanos, que es la fisiología, la bioquímica, las características del grupo sanguíneo que tenemos cada uno, cómo funcionamos, cómo eliminamos el metabolismo, todo eso. Ahora, después a la hora del enfoque, vienen los grupos alimentarios en todas partes iguales. Después, dentro de los grupos, dice aquí que se utiliza más la quinoa o el arroz. Pues la quinoa, por ejemplo. Pues hablamos de la quinoa, que también viene puesto en los apuntes, pone quinoa, vitaminas, proteínas, es decir, que prácticamente se recogen alimentos de los más comunes que se utilizan en todas las culturas. Por ejemplo, el amaranto. El amaranto, por ejemplo, aquí en España y en Europa prácticamente no se utiliza. Ahí, por ejemplo, en México se hacen hasta turrón de amaranto, que está muy rico, por cierto, ¿no? Y hay cosas que vamos a darle énfasis a lo que está más cercano, evidentemente. De cereales, ¿qué son los cereales? Grupos que llevan cereales concretos y ya pasamos al alimento en sí, no a la nutrición. Por eso dije al principio que hay que hablar cada momento, ¿qué alimento? Pues los alimentos aquí tenemos esto, tenemos la quinoa, tenemos esto, tenemos tal. Bueno, pues vitaminas y minerales, pues tiene esto, cómo se mezclan, cómo hay que hacerlo, qué temperatura tienen que alcanzar para que eso sea más digestivo y después cómo se elimina, punto. Pero vamos a incidir evidentemente en lo que está más cerca de donde vive cada uno, como dije al principio, ¿no? O sea, que no vamos a hablar de cosas que se consumen por aquí, como la tostada con aceite, ¿no? Dice, por ejemplo, allí no hay costumbre de tomar una tostada con aceite, claro que no la hay, evidentemente. Hay otras costumbres, pues evidentemente vamos adaptando los conocimientos, que es importante, al lugar. Por eso hemos hablado del aspecto eco-biopsicosocial de la naturopatía, teniendo en cuenta los aspectos culturales, que es importante y clave y fundamental. Y el hecho de la quinoa, ya aquí también hay quinoa, por fin, en Sevilla se está cultivando ya quinoa también, por fin. Y después hay otros elementos muy importantes también, que hay que tenerlo en cuenta. Igual que si después vamos a estudiar plantas, o alguien quiere estudiar plantas, pues evidentemente estudiamos a nivel genérico y después las plantas específicas del lugar donde uno vive, ¿de acuerdo? Igual que las especias también, hay especias por ahí que, por ejemplo, en otros sitios no las hay, ¿verdad que no? Y después aceite de oliva no creo que haya por ahí, ¿no? Olivos, ¿no? Debe haber. Sí, Sí, creo que hay. acá aceite de oliva. Sí, de oliva Sí. el tema, pero digo autóctono, que se cultive, que se cultiva ahí. El olivo, ¿se cultiva el olivo en los Andes? Sí, ¿no? Sí, Por también. ejemplo, Sí, hay zonas. por eso Sí, hay claro. zonas que por eso vamos a estudiar todos los aspectos que tienen los nutrientes, que es otro apartado, y después ya pues, lo vamos adaptando a cada sitio. Ya vamos preguntando platos típicos por la mañana, ¿cuál es la costumbre del desayuno? Esta. Componentes que lleva, cómo se metaboliza, cómo digiere, cómo hay que mezclarlo, teniendo en cuenta la persona y las variables, entre ellas una que vamos a darle mucha importancia al grupo sanguíneo. ¿De acuerdo? El grupo sanguíneo es clave para que el cuerpo metabolice unos alimentos más y otros los metabolizan menos. Vamos a darle énfasis también importancia a la combinatoria, que es clave para que el cuerpo asimile el máximo con el menos gasto y elimine lo mínimo. Se llama combinatoria alimentaria. ¿Cómo se combina? Hablamos de grupos, cereales con hidratos de carbono con proteínas. Después lo llenamos de contenido. ¿Qué son las proteínas? Los alimentos, este y este. ¿Entiendes? Muy bien, perfecto. ¿Hay Muchas alguna gracias. pregunta? Gracias, Janet. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más por ahí, chicos? ¿Familia? ¿Qué pregunta más tienen? ¿Alguna pregunta? Vale, estoy seguro que ahora sí van a tener preguntas con esto. Bien, les quiero mostrar algo. Vamos a tener la modalidad online en directo, así como ahora estamos conversando. Va a ser unas clases, pero en directo, con profesores de aquí de España. Por ejemplo, si tú vendes productos naturales o realizas terapias naturales, este curso es para ti, ¿vale? Porque gracias a esta información, a este conocimiento que vas a tener, vas a poder abordar mejor a las personas, a esas personas a cuales tú quieres enseñar todo lo que es en temas de salud. También puedes participar en
naturopatiainformación.org, que vamos a enviar reply de esta ponencia. Y puedes escribirme a mi WhatsApp directamente. El inicio del curso será el lunes 16 de enero del 2023. Y la promoción, si te inscribes o reservas la matrícula hasta el día 9 de enero, recibirás un 10% de descuento en matrícula, ¿vale? La matrícula está a 400 soles y la mensualidad 600 soles. Entonces, en esa matrícula vas a tener un descuento del 10%. Si solo lo reservas hasta el día 9 de enero. Así que, chicas, ¿qué preguntas más tienen? La decisión está en ti. Tener que hacer los cambios en tu vida, tener que invertir en tu profesión, es básico. Porque esta es una carrera profesional. No estamos hablando de alguna herbología, no estamos hablando de alguna cosa simple, pequeña. Estamos hablando de algo fuerte y potente. Muy bien. ¿Hay algo más que quieran decir, que quieran preguntar, que quieran consultar, familia? Pilar. Buenas noches, Mónica. Hola, Aló. Geraldine. Hola, mi amor. Buenas noches, Mónica. Una consulta. ¿Con cuánto se puede separar la... Bueno, con lo que tú puedas tener. Mira, la matrícula está a 400 soles, menos el 10%, sacas eso y puedes depositar lo que tú creas conveniente. Lo más De importante acuerdo. es que separes. Lo puedes hacer por Yape o un banco BCP directo. Y ahí comienzas, el día 16 comienzas para que conozcas toda la lista de todo el ambiente naturopático, todos los personajes que hay por aquí en España. O sea, estamos hablando de algo muy profesional. También pueden visitar a las páginas que tenemos. Bueno, por el grupo estaré enviando más información. ¿Vale? Muy bien, Geraldine Pila. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Gracias. Gracias a ti, cariño. Mónica, Mi amor. Mónica, los horarios y los días de clase que vamos a tener. Son los lunes. Los lunes. Los lunes a partir de las 11:30 hasta las 1:30. Entonces, en ese lapso vas a conversar con el profesor, vas a preguntarle lo que no entiendes, lo que sí entiendes, lo que quieres aportar, lo que quieres decir. Y luego, aparte de eso, vamos a tener un grupo de WhatsApp. Si hay algo que no has entendido, me lo preguntas a mí y estoy ahí como tutora para poder ayudarte, para aclarecerte un poco más en el grupo de WhatsApp. Luego vamos a tener un círculo cerrado en un grupo de Facebook. En ese Facebook también vamos a aportar, vamos a compartir el estudio, la información. Si alguien hizo la tarea, alguien hizo un programa personalizado, alguien quiere ayudar a alguien un problema de familiar, en problemas de salud, también pueden consultarlo. Acá tienen al profesor, pueden consultar y pueden hacer un programa personalizado. O sea, el grupo de WhatsApp y ese grupo de Facebook va a ser nuestra cartera, donde vamos a, como una agenda, donde vamos a tener todo, donde vamos a compartir todo. Alguien hizo ya un trabajo, puede compartir como aportar más a sus compañeros. Eso es lo que vamos a tener. Ok, gracias, Mónica. Muy bien. ¿Algo más, Silvia? Rocío. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Una consulta. ¿Y cuánto tiempo dura este curso o lo que es la naturopatía en general? Manuel, contéstale, por favor. No he escuchado bien la pregunta, si me la puedes repetirla, por favor. ¿Cuánto tiempo dura? Dijo. Sí, ¿cuánto tiempo dura todo eso? Lo que es el programa graduado en naturopatía son el equivalente a unos 240 créditos, que se llama, que equivaldría a unas 2.400 a 3.000 horas. Después de este curso que vamos a empezar con el tema de alimentación, en principio van a ser los 10 meses que hemos planificado, ¿de acuerdo? Que ya hemos visto, creo que hemos mandado un diploma así orientativo con los horarios y los créditos, que habéis preguntado también sobre créditos también, lleva también el creditaje, ¿de acuerdo? Si después de este programa dice, oye, queremos seguir estudiando más temas, pues se va ampliando hasta llegar lo que se llama al graduado en naturopatía. Eso equivale a 3 años. Lo que es el grado son 3 años. En términos, vamos a llamarle cronológicos, ¿de acuerdo? 3 años.
Muy bien. Vale, entonces muchas gracias, familia. Nos vemos el día 16. Ya os voy a ver en el grupo, en Facebook también, para poder compartir mucha información, mucho conocimiento. El conocimiento te da poder, eso es maravilloso. Bueno, no, yo me despido con un fuerte abrazo a todas ustedes y gracias por estar aquí. Y vamos a compartir este reply. Manuel, vamos a despedirnos. Manuel, ¿qué quieres decirle a tus futuros alumnos? Pues nada, ánimo, adelante y lo que hemos estado comentando, cualquier pregunta, cualquier duda, pues lo vamos aclarando. Es un aprendizaje muy bonito, muy interesante y, como decimos los naturópatas, socialmente útil, ¿eh? A eso, así es. Útil. Eso es Útil. maravilloso, útil. Muy bien, familia, muchas gracias. Gracias por su presencia, gracias por estar aquí, gracias por haber aprendido más y hay que repetirlo, repetirlo, repetirlo para que se haga consciente en nosotros. Un beso muy grande y muy buenas noches.